¿Cuántos creen que Dios aún habla? ¿Y a cuánto les ha hablado Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha instruido? ¿En qué te ha instruido Dios a través de su palabra? ¿Qué indicaciones te ha dado Dios a través de su palabra? Y ahora otra pregunta es, si has escuchado la voz de Dios, ¿le estás obedeciendo hoy a la voz de Dios? Hoy en la actualidad, en este momento, hoy puedes decir, yo le estoy obedeciendo a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 10, verso 27, 28. Este es el texto principal para los que están tomando apuntes. Libro de Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Pero si vamos al capítulo 10, desde el verso 1, leemos que nos está hablando de la parábola del redil. Luego en el 7 nos está diciendo Jesús el buen ¿qué? Los que sacaron la Biblia, Jesús el buen ¿qué? El buen pastor, amén. Y nos dice la palabra de Dios en el verso 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da ¿por quiénes? Por las ovejas. En el 14 nos dice, yo soy, de nuevo nos dice ¿quién? Jesús, nos dice de nuevo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué? ¿Y las mías qué? Las mías me conocen. Entonces, ¿usted cree que por qué las ovejas de Dios, los hijos de Dios conocen a Dios? Si vamos a ver en lo que se tiene que ver con las ovejas, con sostener ese rebaño, ese redil de ovejas, el pastor acostumbra a sus ovejas a su voz. El pastor las pastorea con una palabra o con un sonido específico a través de las cuales estas ovejas siguen a ese pastor. No van a seguir a otro pastor, van a seguir a este en específico. ¿Por qué qué? Porque este pastor educó esas ovejas para que escucharan su voz y la reconocieran. Amén. Entonces Dios también a nosotros nos va educando en el transcurso de la palabra de Dios para que nosotros escuchemos su voz y reconozcamos quién es el que nos está hablando a nosotros. Sabemos que no todas las veces nos habla Dios. Hay pensamientos de nosotros que se hacen pasar como voz de Dios, como palabra de Dios y nos traen confusión. Inclusive hay palabra del mismo enemigo, del mismo Satanás, propósitos que él tiene con nosotros que somos ovejas de Dios y viene a hacerse pasar ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Que él anda como ladrón en la noche buscando ¿qué? A quién devorar. Entonces viene a hacerse pasar como si fuese la voz de Dios. Y si nosotros no hemos sido educados en conocer la palabra de Dios, la voz de Dios, vamos a ser fácilmente confundidos. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces nos dice en el verso 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltador. Amén. En el verso 4 nos dice, y las ovejas, en la parte B, y las ovejas les siguen porque conocen su voz. En esta noche, iglesia, yo quiero que tú vayas a través de la palabra, a través de lo que vamos a ir compartiendo, examinando qué voz es la que tú estás escuchando. Sabes que hace poco escuché una voz y empecé a tener unos sueños y entré en confusión, entré en pánico, en realidad me atemoricé. Pero yo le dije a Dios, Señor, esta decisión que yo vaya a tomar no la quiero tomar en mi carne ni en mi humanidad. Y era la voz que venía a mí, era de que yo debía de salir de este lugar y regresar al lugar de donde salí. Y alguien me compartía que viene de otra iglesia que también estaba pasando por lo mismo, prácticamente en ese tiempo en el que yo lo pasé. Y era esa voz ahí diciéndole, regresa porque estás aquí, porque estás haciendo las cosas mal, este no es tu lugar, esta no es tu casa. Y sabes que es el enemigo tratando de hacerse pasar por Dios, porque es que uno dice, bueno, pero qué de malo hay en esto.
Pero es allí donde nosotros tenemos que tener discernimiento, y cuando en realidad nosotros conocemos de Dios, conocemos a Dios, conocemos su propósito en nosotros y sabemos que Él no quiere que nosotros menguemos, sino que vayamos creciendo cada día, entonces podemos entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Satanás. Pero para todo esto, cuando entramos en esa confusión, tenemos que buscarle. Tenemos que ir y buscar, escuchar su voz. ¿Sabes que hay veces nos desesperamos tanto escuchando tantas voces a nuestro alrededor? Escuchando los que dicen sí está bien, escuchando los que dicen no está bien, ¿por qué lo hiciste? Y entramos en confusión. Pero el único que trae paz a nuestro corazón y claridad es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo, porque esa voz nos convence, porque dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Si la voz que tú estás escuchando en esta noche o que has venido escuchando durante esta semana está buscando, tienes tú que pararte y decir, esta voz, esto que estoy escuchando, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Bien o mal? Entonces ahí tú vas a poder saber si viene esta voz directamente de Dios, de ese buen pastor que te pastorea, de ese buen pastor que te cuida día tras día. Esta mañana que escuchábamos en el devocional esta canción, decía yo, Señor, qué tremendo, para una prédica, para una palabra. Y me hizo la pastora, hermana, para que predique. Gloria a Dios. Debemos de estar preparados para toda buena obra. Cuando tú le buscas a Dios. Y le decía yo a Noreley, no soy de esconder, no soy de, hermana, ¿por qué no vino? Es que me dolía una muela, es que a la niña le dio fiebre, es que me aterran los pretextos y las excusas. Porque sabes que en Dios me enseñó a vencer todos los pretextos y todas las excusas que yo podía ponerle a Él. Un día le decía, Señor, yo con estos niños tan pequeños, ¿yo cómo te voy a servir? Y Él me dijo, así es como te llamé, así quiero que me sirvas. Cuando tú aprendes de que el que te llamó fue Dios, tú no le pones pretextos ni excusas. Y anoche hablaba con Oreley y le decía, porque Alison está, que quiere venir a los devocionales, quiere venir, y la mandé como en 2 ocasiones. Y me quedaba yo en la cama volteándome de un lado para otro, entonces no podía seguir durmiendo intranquila porque ella estaba aquí sola. Cuando hablé con Oreley anoche, me dijo, Paulita, reciba su tastaz, porque es que el Señor la está inquietando. Y yo sí, sino que es que a mí me cuesta mucho levantarme temprano porque me acuesto muy tarde, siempre me he acostado tarde. Entonces, por ende, si a mí me dicen vigilemos toda la noche, se lo aseguro que aquí me le quedo y no me cuesta. Pero díganme a mí, madrugue, y ahí sí me cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Nore decía, ese va a ser tu mejor ofrenda que le vas a dar a Dios. Y ¿sabes qué? Vine y le di la mejor ofrenda a Dios esta madrugada. Y Dios me dio esta palabra para todos ustedes aquí. Esta palabra no me la inventé, esta palabra no me la rebusqué, ni fue a sacarla de YouTube, ni de Google, ni nada. Esta palabra me la dio Dios para cada uno de ustedes. Y es que es necesario que usted atienda a la voz de Dios. Es necesario que usted y yo atendamos a la voz de Dios. Amén. Necesitamos escuchar la voz de quien nos diseñó, de quien nos conoce en el presente y de quien nos conoce en nuestro futuro. ¿Sabes que quien nos conoce en nuestro futuro solamente es Dios? Ni siquiera el brujo más brujo. Yo tuve un tiempo en el que me gustaba mucho ir a que me leyeran las cartas, el cigarrillo, porque era fumadora empedernida. Y nunca me salía nada de lo que me decían. Y yo, estas viejas me están robando la plata. Entonces entendí ya en el Señor, es que yo no era diseñada para nada de eso. Yo les he contado, hermanos, fui una joven muy rebelde, muy atravesada, consumí drogas, cantidad de cosas. Pero ¿sabes qué? Un día Dios me mostró el diseño que Él tenía para mí. Un día Dios me mostró de que Él me había escogido y que yo por eso no había pegado en nada de lo que había hecho en el mundo. En nada de lo que muchos jóvenes se deleitan, yo no pegaba. Yo siempre era como el mosquito en el vaso de leche. Siempre era la que rechazaban, la que hacían a un lado. Inclusive me drogaba y mis amigas me decían, no, con esta no se volverá a salir porque me daba paranoia. Yo sentía que todos me estaban persiguiendo, que me estaban buscando. Entonces me decían, no, con esta ni se puede uno salir a pegarse la trabita. Entonces, mire, las niñas, ¿qué le decían a la mamá? No se junten con esa niña porque las van a dañar. Esa era mi condición. Pero una vez oí la voz de Dios donde me dijo, tú eres valiosa. Para mí tú eres valiosa. Para mí tú tienes un valor. Para mí eres diferente. Y yo te pondré en lugar de privilegio.
¿Tú has escuchado la voz de Dios o todavía estás escuchando la voz de tu pecado que te está señalando? Todavía estás escuchando la voz de tu pasado que te atormenta. Todavía estás escuchando tal vez lo que hiciste ayer o lo que hiciste antier. Es hora de que hoy escuchen la voz de Dios, porque nos dice que las ovejas, cuando oyen la voz del pastor, que le conocen y le siguen. Si tú estás escuchando la voz de Dios, es necesario que le sigas. Es necesario que avances. Porque el pastor no te va a llevar a un encierro. El pastor no te va a llevar a un estado de degradación. El pastor te va a llevar a un lugar de libertad. El pastor te va a llevar a un lugar de triunfo, a un lugar de victoria. Amén. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la voz del que nos diseñó. Hay de pronto en este momento mucha controversia y unos dicen que sí, otros dicen que no, con lo que aprobaron sobre la ley del aborto. Sí, qué triste, qué duro, qué difícil. Pero ¿sabes qué es gente que es carente de escuchar la voz de Dios? ¿Sabes que esta gente que está tomando estas decisiones tan arbitrarias, que van en contra de la vida, que van en contra de lo que Dios ha establecido, es que no es lo que usted y yo pensemos? Es que no es lo que un filósofo diga, no es lo que Sócrates diga, no. Es lo que dice Dios de nosotros. Y dice que en la palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Entonces, esta gente está carente de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y por eso van de tropiezo en tropiezo, de equivocación en equivocación. ¿Tú estás escuchando cuál voz? Si tú estás yendo de equivocación en equivocación, quiere decir que no estás escuchando la voz de Dios. No estás escuchando la voz de ese que te está dispuesto a pastorear, dispuesto a meter en ese redil. ¿Sabes que hay varios tipos de ovejas? No todas las ovejas son las mismas. Hay ovejitas que son patiquebradas, que tienen que llegar a quebrarlas porque las ven muy brinconcitas. ¿Cuántos Dios tiene muchas veces que llegar y quebrarnos una patica y dejarnos por allá un tiempito en un reposo para que podamos levantarnos y servirle a Él como Él se lo merece? ¿Sabes que un día yo hice parte de ocupar estas sillas? De vivir en el pecado, de vivir en donde, en la inmundicia, en la contaminación, aún estando en el evangelio, aún estando en el caminar con Cristo. El pastor nos ha estado hablando acerca de Eli, de Samuel y todo eso es esta semana que pasó. Y sabes que eran hombres, si vas a ver a Eli y a sus hijos, eran hombres que estaban en el templo, pero que no escuchaban la voz de Dios. Y por eso iban de error tras error, cometiendo cantidad de cosas que eran abominación delante de la presencia de Dios. Porque no todos los que están dentro de una iglesia son ovejas. Sabes que también hay lobos vestidos de ovejas. Y los lobos andan en manada y en grupo. ¿Tú te estás juntando con quiénes? Es la pregunta en esta noche. ¿Te estás juntando con los lobos que están allí viendo su presa para devorarla? ¿Que están viendo el ministerio de su hermano para devorarlo, para destruirlo? ¿Que están viendo las capacidades que Dios le ha entregado a cierto hermano, a cierta hermana? ¿Para qué? Obstaculizar ese proceso. ¿O te estás juntando con las ovejas? Dios no viene, Jesús no viene por lobos, Jesús viene por ovejas que se dejan pastorear. ¿Sabes por qué nos compara la palabra de Dios con ovejas? Porque las ovejas siempre necesitan del cuidado de un pastor. Y nosotros como ovejas necesitamos, nos urge estar pastoreados. Nosotros no somos llamados para estar por ahí brinconeando de lugar en lugar. Nosotros no estamos llamados para ir brinconeando de secta en secta, recorrerse en todas las religiones que hay, todos los lugares que hay. Nosotros estamos llamados para estar firmes en un lugar y ser apacentados por un pastor. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes que el Señor en este lugar ha puesto unos pastores que están dispuestos a pastorearnos, que están dispuestos a edificarnos, que están dispuestos a compartir con nosotros el conocimiento que ellos tienen? Y sabes que se queda uno admirado de ver las clases de los lunes de líderes. Cómo hay tan poquita gente que quiere ser pastoreada. Cómo hay tan poquita gente que no quiere mirar más allá de sus narices, que se quedan conformados simplemente con que yo ya soy salvo y listo. Pero ¿y dónde está el resto de lo que Dios ha dejado a través de su palabra? Que es palabra viva, que es palabra eficaz, que es palabra que penetra, dice que penetra los huesos y los tuétanos. No sé quiénes se han comido el huesito de cerdo, ese juguito que tiene, ¿es cierto? Ahí están los tuétanos.
Dice la palabra de Dios, o sea, hasta lo más oscuro, lo más profundo que haya de ti, hasta allí penetra la palabra de Dios. Tienes una adicción, hasta allí penetra la palabra de Dios y te hace libre. Tienes una enfermedad, hasta allí penetra la palabra de Dios para traerte sanidad. Pero ¿estás tú dispuesto a ser pastoreado? ¿Está usted, joven, dispuesto a ser pastoreado por Dios? ¿Está usted dispuesto a ser escuchado, a ser recibido por ese pastor? Es que ese pastor no te rechaza. Ese pastor no te hace lo que el mundo nos hace. El mundo nos pone en una categoría y nos dice si estamos aprobados o si no estamos aprobados. Pero Dios hace con cada uno un trabajo específico. A cada oveja se le da un trato. Dios te da un trato a ti y me da un trato a mí, en el sentido de formarnos, de corregirnos, porque lo que tú tienes por corregir y por ser formado no es lo mismo que yo tengo que ser formada y corregida. Amén. Entonces dice que hay diferencia de ovejas. Hay ovejas enfermas, hay ovejas patiquebradas, hay ovejas descarriadas, hay ovejas gordas. ¿Sabe cuántas ovejas descarriadas hay en estos momentos? Más de las que hay aquí adentro. Cada que usted va a una congregación y cuenta el número de personas que se están congregando, es el doble o el triple de los que están descarriados. ¿Sabes por qué? Porque un día simplemente cerraron sus oídos para no escuchar más la voz de Dios. Yo un día cerré mis oídos y mi corazón para no escuchar la voz de Dios y me montaba al púlpito, me montaba al altar, predicaba y cantaba. Y por eso soy testiga y por eso lo digo con certeza. Usted puede estar montado aquí y cantar muy lindo y predicar muy bonito, pero ahí no está la presencia de Dios. Se está haciendo en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad. Pero Dios quiere que a través de que oímos su voz, de que a través que escuchamos su palabra, que recibimos, que nos dejamos corregir, porque es que hay veces somos obstinados y no queremos renunciar, no queremos alejarnos, no queremos apartarnos para poder escuchar la voz de Dios. Y así pretendemos seguir en un ministerio. Así pretendemos seguir llevando un hogar. Así pretendemos seguir llevando un evangelio que en realidad no nos da salvación. Porque hijos son pocos. Hijos son pocos. Yo tengo cantidad de amistades y jóvenes que llegan a mi casa y trato de darles el mayor afecto, pero mis hijos no son en realidad. Entonces tú estás en este lugar, pero en realidad eres hijo de Dios. En realidad tú puedes decir, sí, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. A pesar de tus defectos, a pesar de tus errores. Examina tu corazón en esta noche. Examina tu corazón, porque muchas veces por no oír la voz de Dios le robamos la gloria a Dios. Le robamos lo que a Dios le pertenece. Lo usurpamos y lo tomamos para nosotros. Y buscamos el reconocimiento y buscamos el que me vean y buscamos una posición y buscamos un nombramiento y buscamos un liderazgo. Pero siempre lo he dicho, usted puede ser un líder de líderes sin tener un cargo. Sin tener un cargo, iglesia. Porque es que el que tú seas líder no lo determina de que digan aquí, Paula Andrea Correa Marín, el líder del diaconado. No, eso no lo determina. Es lo que Dios ha depositado en ti, lo que determina si tú en realidad eres un líder. Es lo que Dios ha depositado en ti, lo que determina si en realidad eres un hijo de Dios. Si has caído, levántate, levántate y disponte a oír la voz de Dios. ¿Sabes de cuántas cosas nos hemos perdido nosotros por no oír la voz de Dios? Yo le decía a Noreley, me da temor empezar a ir a los matutinos y el día que no vaya o que no quiera ir, porque va a llegar el día en que yo diga, no quiero ir hoy. Y entonces empiecen, pero ¿por qué? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué? Porque uno se queda con los traumas pasados, entonces uno dice, no, de pronto aquí va a ser lo mismo, más bien por acá de lejitos. Pero tenemos que aprender de que si queremos oír la voz de Dios, de que si queremos que Dios nos use en gran manera, tenemos que buscar la voz de Dios. No es si queremos, no es si nos dicen, si no nos dicen, es que a nosotros nos debe de nacer el buscar esa voz de Dios. Amén. ¿Sabe que cuando la niña me decía, mamá, me voy a ir para los matutinos? Yo me hacía hasta, discúlpenme la palabra, la boba.
Y hay veces ni ponía la alarma y yo no, pues que para mandarla sola, ese punto allí bien maluquito que es, siento, en fin, me daba temor. Y algo dentro de mí, entonces, ¿por qué no se va con ella? Y entonces, ¿por qué no se va con ella? Pero yo qué quería, no, es que como le decía a Yanor, es que es muy rica la almohada y la cobija es ahora. Es deliciosa. Y nos cuesta a nosotros renunciar a algo tan mínimo como es una almohada y una cobija, por venir una horita a clamarle a Dios y de ahí pues sigue uno durmiendo si es el caso, ¿cierto? Pero nos cuesta. ¿Y qué tal si yo no vengo hoy? Me hubiera cogido la pastora Play. ¿Qué tenía para darles a ustedes si no había escuchado la voz de Dios? Hay veces venimos y nos paramos a predicar nosotros, en nuestro conocimiento. ¿Sabe que yo llegué a sacar unas predicas que, mejor dicho, yo decía, oiga, qué tremendo, pero de Dios, poquito. Más bien eran sátiras, porque se acostumbra uno a predicar como todos predican. Esta predica es para fulanito, espera y verá que vea, desde allá me está escuchando y es para él o es para ella. Pero Dios quiere que nosotros prediquemos en lo que Él nos diga a nosotros. Él quiere que nosotros hablemos es de lo que Él nos dice a nosotros. Amén. Kate. Gloria a Dios. Cuando estaba en la alabanza, ay, perdonan. Cuando estaba en la alabanza, esto yo no lo tenía organizado, pero mientras estaba en la alabanza, me venía el que hiciera esto y el que sentara aquí a Caterine. ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿O estás escuchando la voz que te señala, que te critica, que te trae a memoria el pasado o aún quizás el presente? En realidad estás escuchando de que tú eres valiosa en las manos de Dios, de que eres una piedra preciosa y de que lo que Él te entregó a ti es tan grande y tan poderoso que el enemigo no quiere que te levantes. En realidad estás escuchando la voz de Dios que dice que tú eres un instrumento útil en sus manos, que dice que a pesar de tus errores, de tus equivocaciones, eres un real sacerdocio. Eres un real sacerdocio. Y el enemigo te sigue señalando. Y el enemigo sigue poniéndote el tropiezo para que te levantes. Y a mí también me lo ha puesto. Pero ¿sabes qué? Es necesario que le creamos más a Dios. Es necesario que creamos más en lo que Dios nos ha entregado. Y en ti hay una gran bendición. Mucha bendición. Y no te puedes ir para el mundo porque te vas con esa bendición. No te puedes ir para el mundo porque te lleva lo que Dios ha depositado en ti para bendecirnos a nosotros. No te puedes ir. Dios te escogió. Gloria a Dios. Dios nos ha escogido. En realidad te lo estás creyendo. ¿Sabes? Cuando llegué aquí, que me montaba al púlpito, Dieguito me decía, en 2 ocasiones me dijo, hermana, para que dirija. Y me ponía a llorar, porque no me sentía digna, ni siquiera de abrir mi boca con una canción para Dios. Porque había pasado un proceso difícil, un proceso duro, donde estuve. Y pasé mi proceso de restauración, pero venía con todas las secuelas. Venía sintiéndome
una cucaracha tenía más valor que yo. Pero aún con todo eso yo me obligué a seguir a Cristo. Aún con todo eso yo me obligué a seguir a mi Padre, a seguir a mi pastor, a seguir a aquel que lo dio todo por mí, a seguir a aquel que no le importó cuán bajo caí, sino que no me desamparó. Fue el único que se quedó allí, el único. Porque cuando tú estás en angustia y en dificultades, no hay nadie. Y no porque no estén ahí, porque amistades tengo por montones. Y Diana Arroyo, ve que es amiga mía de hace años, sabe que donde yo quiera que voy, si usted sale conmigo caminando de aquí para el barrio, hola, hola, hola. Inclusive me decían, usted saluda más que el presidente. Porque me conoce mucha gente y soy muy amiguera, me fascina socializar con la gente. Pero en el momento de la dificultad, cuando estaba en mi cuarto, ni siquiera mis hijos, ni siquiera mi esposo, solamente Dios. Y yo pensando en suicidarme y pensando, me voy a enloquecer, yo no voy a ser capaz de salir de esto. Pero me obligaba, a mi carne, la obligaba a seguir yendo a la iglesia. Me obligaba a seguir adelante. Me obligaba a no rendirme, hermanos. Y confesé mi pecado y hablé con mis pastores. Estoy en esta condición, suelto el ministerio, suelto todo. Me siento a pasar mi proceso de restauración. No esperé a que llegaran los chismes, las murmuraciones. Yo siempre he dicho, si nosotros tenemos la capacidad de fallarle a Dios, tengamos la capacidad de reconocerlo. Y pasé mi proceso duro, hermanos, no saben cuánto, pero Dios me ha estado levantando. Inclusive lo he dicho en varias oportunidades aquí, cuando llegué aquí yo no quería servir, yo no quería nada, porque me sentía indigna de Dios, de la presencia de Dios. Y aquí ninguno sabía mi condición, escasamente los pastores, porque también se los conté a ellos. No viene al caso, pero pasó esto y esto y esto, y quiero que ustedes lo sepan. Entonces no me sentía digna, pero decidí creerle a Dios antes que al enemigo. Decidí creerle a Dios antes que a aquellos dedos que me señalaban, que me criticaban, que murmuraban de mí, que decían cómo siendo una líder cayó en esto, cómo siendo una predicadora cayó en esto, cómo siendo una ministra de alabanza pudo caer en esto. Decidí creerle a Dios. Inclusive decidí creerle más a Dios que a mí misma, porque más que la gente, era yo misma la que decía, definitivamente no vales nada, definitivamente lo perdiste todo. Pero decidí creerle a Dios, iglesia. Decidí escuchar esa voz. Entonces, no sé cuál sea tu tormento, no sé cuál sea tu dificultad, no sé qué es lo que está impidiendo de que usted escuche la voz de Dios en esta noche. Pero hermano, escúchela. Escúchela. Tómese el tiempo de quedarse quieto. Los afanes, los compromisos. ¿Sabes por qué dejé de oír la voz de Dios? Porque estaba en todo. Salí a evangelizar, llegué a tener 5 células, predicaba, era de la alabanza, la segunda en la alabanza. Entonces tenía que estar pendiente aún de lo que no hiciera el líder. Todo caía sobre mí. Y me llené de tantas cosas. No sé si han escuchado una canción de Jesús Adrián Romero. Descuidé mi huerto por cuidar huertos ajenos. Dejamos de oír la voz de Dios por enfocarnos en otras cosas, por enfocarnos en solucionarle la vida a todo el mundo, por enfocarnos en darle solución a los hogares que están destruyendo, sin darnos cuenta que el de nosotros, mejor dicho, ya no queda en nada. Nos enfocamos en solucionar, en salvarle la vida al drogadicto, a la prostituta, al homosexual, sin darnos cuenta que nuestra vida está perdida. Deje de oír la voz de Dios. Y si Dios en esta noche te da esta palabra, no sé Dios qué quiere hacer contigo. No sé Dios qué ha decretado para ti, pero te aseguro que son cosas grandes. Te aseguro que cosas pequeñas no son. Y lo más grande, no te hablo de profeta, apóstol. Lavar el baño es lo más grande, es lo más maravilloso. Cuando usted empieza a ser humilde y a bajarse, es allí donde Dios a usted, vea, lo levanta, iglesia. Es allí donde Dios a usted lo levanta y donde se activa todo lo que Dios ha depositado en usted. Sirva, sirva con amor. Sabes que en la alabanza se va a implementar algo muy lindo, muy, muy maravilloso me parece a mí. Y es que aprendamos a lavar el baño. Aprendamos. Porque es que montarnos aquí en el púlpito, vea, eso es así por montones los que quieren. No solamente aquí, eso es en toda parte. Eso es en toda parte.
el escenario, el reconocimiento, el que nos vean por montones. ¿Quién lava el baño? Muy poquitos. Se cuentan, vea, y no sobran dedos. Y es desde allí donde Dios quiere escuchar, que le escuches. Bájate, bájate de tu pedestal, bájate de tu orgullo, bájate de tu grandeza, que aquí el único grande es Él. Bájate de estar enseñoreando, de estar dando órdenes. Empieza a recibir órdenes. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta el recibir órdenes? Sí, señor, sí, señora. Pero es que es mejor, haga, fulanito, peranito, para allí, para allá. Es muy rico ordenar. Pero Dios quiere que antes que ordenemos, primeramente nosotros aprendamos a recibir las órdenes. Si estás escuchando la voz de ese buen pastor, ¿qué te ha dicho? ¿Orgulloso? ¿Has escuchado tal vez esa palabra que salga de la boca de Dios? Está lleno de orgullo. Tal vez has escuchado de parte de Dios, te falta compromiso, te falta humildad, te falta amor. Algo en lo que yo enfatizo mucho, hermanos, es en el amor. Porque en ese proceso que viví tan tremendo y tan difícil, lo que recibí de Dios fue puro amor. Puro amor. Y cuando me dijeron que llegara a esta iglesia, me dijeron, váyase para allá. Porque el pastor Alex es un pastor que ama las almas. Y automáticamente, vamos. Yo no esperé un sueño, porque hay varias hermanas que oraron. Yo no, yo simplemente dije, yo corro por mi vida y yo aquí no me quedo más si necesito hacer algo. Necesito un salvavidas del cual yo me pueda pegar. Entonces, hermanos, si tenemos unos pastores en este lugar que están dispuestos para nosotros, que no le detienen el ministerio a nadie, hermanos, ¿saben cuántos lugares se ve esto? En muy poquitos. En muy poquitos, de que usted llegue con talentos y capacidades y le digan, hágale, hermano, bien pueda. ¿Usted qué sabe hacer? Hágale. Con esta es la tercera iglesia en la que yo he estado y esta es la primera en la que se ve esto. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Pero queremos seguir pegados a lo que no es de Dios. Queremos seguir escuchando la voz del enemigo, queremos seguir escuchando la voz del amigo. ¿Sabes cuántas cosas hice yo por mis amigas? De lo peor, iglesia. Llegar a caer siendo una niña de 13 años en la prostitución por mis amigas, porque me decían, vámonos, usted es que es boba. Y empecé a fumar cigarrillo, a consumir droga, licor, de todo, y con quien fuera, eso no me importaba, degradando lo que Dios me había entregado, porque preferí escuchar la voz de aquellas que me sonsacaban, y tal vez tú las estás escuchando en este momento también, donde te dicen, no vaya a la iglesia, ¿para qué va a seguir yendo allá? Usted en las mismas que anda. Si usted no es capaz de cambiar, si usted no es capaz de dejar el vicio. Y yo todavía yendo 3 meses a la iglesia, todavía tiraba vicio y todavía fumaba cigarrillo. Y un día dije, pues voy a guardar esta pata de marihuana por allí donde nadie me la da, ni siquiera mi esposo, y el día menos pensado, me la vuelvo a fumar. Hasta que llegó el Señor y me dio, como dicen ahora, el tastaz. Y no, es que no más, porque yo a usted no la llamé para esto. Y hoy hablo de eso y no me da vergüenza, hermano, se lo aseguro. Hasta más pena le da a mi esposo hay veces. Mi hija, pero usted cómo habla esas cosas. A mí no me da pena, porque es que yo sé que hay personas que están viviendo lo mismo. Yo sé que hay personas que están necesitando ese tipo de palabras. Es que aquí los que nos paramos no somos santos, ni puros, ni venimos, mejor dicho, del convento, no. La mayoría de las personas que se paran en un púlpito son personas que tienen un pasado tremendo. Y sí, que es que en las iglesias cristianas está llena de pecadores, de prostitutas, de homosexuales. Sí, hermanos, es verdad. Las iglesias cristianas están llenas de todo eso que desechó el mundo. Las iglesias cristianas están llenas de todos aquellos que se revolcaron en el mundo. Pero yo por eso te hablo hoy con autoridad de que sí se puede. Cate, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Dios no te llamó para estar en esa silla. Absolutamente para nada. Tú eres una mujer de altar y es ahí donde tenés que estar. Es ahí. Y así a muchos que Dios los ha llamado para cosas grandes, pero no se quieren despojar y no quieren oír la voz de Dios. Amén. Si vino para usted,
Aleluya, gloria a Dios, hasta los nuevos. Si eran para usted, si usted vino es porque era para usted. Si usted está en este lugar es porque Dios así decidió de que usted estuviera recibiendo esa palabra. Entonces no sé cuántos en realidad le dicen a Dios, hoy Señor, háblame. Lo hemos dicho en oraciones repetidas, religiosas. Dios, háblame, yo quiero escuchar tu voz, Padre, Señor. Pero ¿sabes qué? Son oraciones religiosas que no pasan del techo. Pero qué rico que tú en esta noche le digas a Dios, Señor, en realidad yo quiero escuchar tu voz. Dios, en realidad yo quiero escuchar de tu parte lo que tú tienes para mí. Dios, en realidad yo quiero estar convencida de que fui llamada por ti, de que tú me escogiste, de que tú me elegiste. Les cuento parte de mi testimonio, hermanos, para que ustedes vean que es que usted tal vez dirá, no, es que yo ando en estas y aquellas. No, es que yo hice esto y aquello y por eso no soy digno de Dios. Yo te digo, sí, sí se puede. Cuando tú renuncias a tu pecado, cuando tú lo confiesas y te apartas de él, alcanzas misericordia. Alcanzas misericordia de parte de Dios.